Si usted no está ahorrando, yo quiero decirle, usted está pecando. Ay, apóstol, porque es un mandamiento. Es un principio fundamental del reino, el ahorro. Levante la mano las damas que ahorran. Wow, gloria a Dios. Hay que ahorrar sin ser tacañas. Que el principio fundamental del ahorro es antagónico al principio fundamental de Satanás, que es la deuda. Y el principio fundamental de Satanás opera en contra de la palabra cuando se pide prestado. Míreme, ¿cómo es que usted, si usted ama a alguien o a un familiar suyo, usted le va a servir de colaborador y de fiador? ¿Cómo es que usted lo ama, le va a hacer ese mal? Si usted ama a alguien, usted tiene que decirle, hermano, arrodíllese a orar, ofrende, diezme, y Dios le va a bendecir eso, para que usted no tenga que salir por fiador o desfiador. Cuando mi padre espiritual hablaba de adulterio y todo eso, y los primeros días que yo era un readúltero, y yo también pensaba en mi corazón y se la remachaba. Cuando Dios me liberó, Él hablaba de eso, yo sí, aleluya. Yo era así, pero ya no soy. Y eso dele más duro porque hay mucho adúltero desgraciado en la iglesia. Oiga, qué tremendo. Hay personas que como tienen un ingreso de 500,000, dicen, no, yo puedo gastarme 100,000, me meto en deuda en 100,000. Y luego otra vez, no, me gasté 100,000 en un almuerzo, y a la postre del mes están gastando 1,5 millones, 2 millones de pesos, que se va a reflejar en su futuro en contra de su propia persona. Comienzan a robar a Dios en su tiempo de adoración, en su comunión, en su congregación. Pero hay algo más terrible: comienzan a robar a Dios también con el diezmo y la ofrenda. Y tengo que hablarle de esto porque lo único, míreme, que puede meter a una persona en la bendición y en la circunferencia de la bendición de Dios es la fidelidad en la oración, que le va a dar fuerza a su carne y a su espíritu. La comunión con el Señor, que le va a mostrar la verdad de las cosas y le va a mostrar el camino hacia la bendición. Y la ofrenda y el diezmo, que lo van a meter incurso en el camino de la verdadera bendición. Y entonces tengo que entrar a los mandamientos. Venga conmigo al libro de Éxodo capítulo 20, por favor, versículo 15, y esto es extraordinario. Wow. Dice la Biblia, no robarás, no hurtarás. ¿Alguien me sigue? Éxodo capítulo 20, versículo 15, diga, no robar, no hurtar. Míreme por favor. Yo quiero decirle a usted con mucha humildad y respeto que es algo que parece una hipérbole lo que le voy a decir, pero usted y solo usted es el principal ladrón de su propia bendición. Lo que quiero decirle es que usted se ha robado a usted mismo. Y es algo, pareciera más bien un eufemismo, que uno mismo se robe. Pero la cleptomanía funciona en ese sentido, en ese espíritu. Se defrauda el hombre a su propia alma. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, y me impresiona esta palabra. Dice la Biblia, pero los cobardes, el que se roba a sí mismo es cobarde porque no toma el carácter de obedecer a Dios como dice su palabra. Míreme, es cobarde porque le da miedo obedecer. Míreme, ¿qué tan cobarde es una persona que no diezma? Míreme por favor, ¿qué tan cobarde es? Que es tan execrable su condición humana que le es imposible su espíritu creer que Dios le va a bendecir si diezma. Es muy cobarde confiar en el Señor, no tiene el carácter para confiar en Él. Mire esto, pero los cobardes e incrédulos, aparte de cobarde es incrédulo, los abominables, el que es cobarde e incrédulo es abominable, es abominación al Señor. Y homicidas, es homicida de su propia alma. Claro que aquí está hablando de los asesinos también. Los fornicarios, ¿qué es fornicación, apóstol? Los jovencitos solteros que les gusta tener relaciones sexuales. Las personas que viven juntas por años y no se han casado son fornicarios. Hay que hablar claro. Hay que hablar claro.
Pero es que yo llevo 40 años con la misma. Pues con la misma he fornicado 40 años. Yo llevo 30 años viviendo con mi marido, claro. Es su marido, pero no es su esposo, que es diferente. Y eso es una fornicaria, porque lo ha consentido. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Los qué? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y los mentirosos entran aquí en la gama de los ladrones, porque mienten, porque no creen que están defraudando. Ahora, ¿qué dice el Señor con respecto a los ladrones? Lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 23, por favor, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Diga conmigo: la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo de adentro? El corazón, la mente. Limpia tu mente, limpia tu corazón para que todo lo de afuera quede limpio. Habla del robo, ¿sí o no? Habla del diezmo, claro que sí. Pero la iglesia no quiere entender, aleluya. Y tenemos que entender. En ese capítulo 18, en el versículo 19 de Mateo capítulo 18, repito, versículos 9 al 14. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, el Señor habla claramente sobre esto. Habla sobre el robo. Míreme, una persona que no diezma, que no ofrenda, es mentirosa. Porque usted le pregunta a la fija: no, yo diezmo, claro. No está diezmando, no está ofrendando. Pero ¿cuál es la incredulidad del que está hablando la Biblia aquí? Es que es incapaz de confiar en el Señor. Miren lo que dice la Biblia: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Miren la maldición con la que muchos usureros y con que muchos pastores que no conocen la verdad maldicen la iglesia para que... Es increíble, míreme, para que diezmen y ofrenden. Si usted diezma por temor a la maldición, entra en maldición. Usted debe diezmar por amor, porque no se robe usted mismo, porque no caiga en la deuda, para que el diablo no lo robe. Amén. No por miedo a la maldición, porque sí es real la maldición, pero míreme, si a mí me redimió la sangre de Cristo, ¿por qué yo voy a estar en maldición? Claro que muchos cristianos han sido redimidos por la sangre de Cristo y siguen pecando, por lo cual están en maldición. ¿Ahora sí entiende el contexto? El Señor Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Pero estaba hablando Dios del diezmo, que teníamos que diezmar, que ofrendar, sin dejar la justicia, la paz y la bondad de Dios. ¿Alguien me sigue? Nos está hablando de la mentira, nos está hablando del robo. ¿Me siguen? Cualquier persona, Mateo 5:17, que incumple un mandamiento muy pequeño, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Porque el Señor Jesucristo vino a cumplir, no a abrogar la ley. ¿Alguien me sigue? Entonces dice la Biblia: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El que roba al Señor en su diezmo y en su ofrenda entra en maldición. Puede tener cosas materiales, porque la Biblia dice que al que tiene se le dará más. ¿Aló? ¿Alguien sigue aquí? Usted tendrá más, así robe a Dios, porque es un principio fundamental bíblico. Pero escúcheme lo que va a pasar con usted. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Cuando una persona diezma y ofrenda,
el Señor dice que le va a abrir las puertas y las ventanas de los cielos. Y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. O sea, va a poner donde no hay hasta que sobre y luego abunda. Amén. Y las demás personas le van a decir bienaventurado. Pero mire lo que dice aquí la condición. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, míreme. Ninguna persona que esté en ninguna clase de pecado puede probar a Dios. ¿Aló? Porque va a caer en condenación. De hecho, la traducción correcta en el hebreo dice, y les demostraré. No es probar, sino demostrar. ¿Aló? Porque ningún hombre, así esté en santidad, puede probar a Dios. Porque viene el fuego de Dios y lo quema. ¿Me estoy explicando? Ahora mire la justaposición de esta palabra. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y les demostraré ahora esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré. Si no. Esta traducción hebrea quiere decir, si no hacen lo que yo les digo, no podré darles lo que les estoy afirmando. ¿Me estoy explicando? Si usted no cumple con esta palabra, yo no puedo cumplir mi palabra. Entonces no os abriré las puertas de los cielos. Ahora míreme, ¿por qué una persona que diezma y no lo hace correctamente? Porque muchas personas dicen, no, es que yo lo doy a los pobres. Eso es un paracleto, que no es una bendición, sino que es un argumento que el diablo le ha puesto en su corazón para decir, oye, usted puede darle a los pobres y no diezme. Le está robando a Dios, porque Dios dice, se lo leí en Mateo capítulo 23, lo recuerdan, que esto es necesario hacer sin dejar la justicia, etcétera, etcétera, porque la justicia de Dios es darle al pobre, darle al que te pida, dale. Mateo capítulo 5, etcétera, etcétera, ir una milla más con todas las personas. ¿Alguien me sigue? Esa es la justicia, el amor de Dios, diferente al diezmo y la ofrenda. El diezmo es el diezmo, la ofrenda es la ofrenda. ¿Por qué una persona que no diezma no tiene problema con comprar el baloto, la lotería? ¿Por qué una persona que no diezma no tiene problema con ir al brujo? ¿Por qué una persona que no diezma si va y se bebe sus tragos? Si va a un restaurante y cuando le piden la propina la da sin problema. Pero ¿por qué cuando un hombre santo le habla de esto se molesta? Míreme, ¿por qué cuando un hombre santo le habla de esto, que ora por usted y le bendice su vida para que Dios lo guarde y lo proteja, usted se siente mal? Despierte al que está a su lado, dígale, ¿está entendiendo? Sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo. Dígale, no se deje robar, no se deje robar. Renuncia a la deuda, dígaselo fuerte, sacúdalo. Renuncia a la deuda, renuncia a pedir prestado, renuncia al robo. Ore cuando tenga que orar, dígaselo. Ore. Pregúntele a Dios su voluntad, dígaselo. Busque la voz de Dios. Sea fiel y obediente. Ahora dígale a la otra persona, ¿por qué usted confía en Dios tan poco? Dígaselo. Aprenda a confiar en Dios. Aprenda a confiar en Él. Dígale a esa persona, Dios te va a bendecir si eres fiel. Estrújelo, dígale, te va a abrir las ventanas y las puertas del cielo. Va a derramar bendición hasta que te sobre y te abunde. Estrújelo, dígale, está entendiendo. Confíe en el Señor. Bien cumplirá su palabra. Deje de robar ya.